Bien, bienvenidos a este curso. Continuamos con el curso de la lección uno, la salvación. Continuamos con la condición personal del hombre. En esta condición vemos que todos pecamos. Hemos entendido y conocemos el concepto de que cuando un hombre y una mujer conciben a un pequeño niño, este niño nace con una naturaleza de pecado, de pecado. Ya en los anteriores episodios, en las anteriores enseñanzas hemos visto cómo es esta naturaleza pecaminosa, el origen del pecado. Para entender esta parte debemos conocer un concepto fundamental que se llama pecado. Vayamos a escuchar de un pastor de gran bendición, el cual nos va a explicar qué es el pecado. Amartiología, el estudio del pecado. El hombre fue creado sin pecado, peca, se corrompe. Ahora vamos a estudiar el efecto de ese pecado en él. La palabra amartiología en el lenguaje original, o la palabra pecado en el lenguaje original, es lo que ahora estamos llamando amartiología, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esa palabra significa? Bueno, la primera de ellas implica errar el blanco. Tienes un target, una diana, como le llaman en español, y target en inglés. Le apuntas al blanco y tú no le das al blanco. Entonces eso es en esencia. Entonces tú tienes una idea de la imagen de Dios y tienes una idea del carácter de Dios. Eso es lo que tú debes honrar, pero no termina honrándolo siempre. Eso es un pecado. Pero también la palabra, hay otra palabra en el original que implica cruzar una línea. De manera que cuando tú pecas, tú has cruzado una línea. ¿Cuál es esa línea? La línea de la ley de Dios. Entonces, la martiología va a ver de qué forma el hombre adquirió la naturaleza pecadora que ahora lo lleva a pecar. Cómo ese hombre necesita ser salvado de ese pecado que ha esclavizado su voluntad. De hecho, 2 Timoteo 2, 25 y 26 nos dice que debemos reprender con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivo para hacer su voluntad. Ahí está. Esa esclavitud la hace el pecado, y la martiología va a estudiar no solamente la esclavitud, pero cómo ser librado de esa esclavitud. Y luego entonces esa martiología también nos va a enseñar cuáles son los efectos de ese pecado. Tras la explicación del pastor Miguel Núñez, entendemos qué es el pecado. Hemos visto que el pecado viene de un término, amartía. Este término, también utilizado como amartiología, que es el estudio del pecado, nos hace dar cuenta que todos, prácticamente todos, en cuanto tenemos esta naturaleza de pecado, pecamos constantemente. Es entonces que en este pecado, el apóstol Pablo en Romanos 3:23 nos dice de la siguiente manera: agarra tu Biblia y vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 3. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos pecaron, está hablando de forma general. Todos, absolutamente todos los seres humanos tienen este deseo por su naturaleza. Y en este deseo pecaminoso, prácticamente estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Es en este entonces que es muy importante que cada individuo, cada persona entienda que ha pecado y por esto está ofendiendo grandemente y personalmente a Dios, su Creador. En 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Prácticamente entendemos que de alguna u otra forma tendemos a tener esa naturaleza de pecado. En 1 de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y hay una parte, justamente hemos visto en el anterior capítulo, cuando el pastor John Piper hacía referencia al Salmo 51:4, cuando David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hacía esa expresión viendo que el pecado es una rebelión constante del hombre
contra Dios, nos rebelamos contra Dios. Es una rebelión vertical, es el hombre contra Dios en esa rebelión constante. Y es constante porque tenemos esa naturaleza. Y podemos estudiar más formas de ver este aspecto porque esa es la condición personal del hombre, en que todos pecamos. Y la manera más fácil de ver este asunto es a través de la ley de Dios, a través de los 10 mandamientos. ¿Ya? En ese sentido, veamos, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Vamos a recordar la pizarrita y vamos a ver. Dios, lo simbolizo con un triángulo, nos da mandamientos, los 10 mandamientos. Viendo simplemente estos 10 mandamientos, podemos ver cómo el hombre constantemente está en pecado. Desde el primer mandamiento. Veamos este primer mandamiento. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17 y también en Deuteronomio capítulo 5. Ya dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas, todos los días, absolutamente todo el día. En Lucas 10:27, ¿sabes qué nos dice? En Lucas 10:27 dice, amarás al Señor. Esta persona que tiene a Cristo, debe estar constantemente con sus 5 sentidos, entendiendo este aspecto, que debe amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Sin embargo, entendemos aquel que no tiene a Cristo, obviamente aquel que no está convertido a Cristo y está en una vida del mundo, siguiendo el pecado, los deseos carnales, ¿ya? Esta persona, como no tiene, obviamente no tiene conciencia de esto. No tiene conciencia de que Dios debe ser primero. Nuestro amor para con Dios debe ser tan grande que el amor que sentimos con los demás se ve como aborrecimiento en comparación. ¿Quién no ha violado este mandamiento? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno, dice en Romanos 3, 10, 12 el apóstol Pablo. De este mandamiento es una cara de la moneda de la idolatría y el siguiente es la otra. En esto vale. Si Dios no es tu prioridad, obviamente cuando no tienes a Cristo, querido hermano, y si tú tal vez estás escuchando esto, si Dios no es tu prioridad, obviamente es otra cosa tu prioridad. Y esa cosa que es tu prioridad se convierte de alguna u otra forma en un ídolo para ti. Entiende, querido hermano. Tal vez tú estás en este lugar y lo estás haciendo por alguna emoción y no conscientemente. En este tiempo, en este instante, es posible que tu prioridad no sea Dios en todos los aspectos de tu vida. ¿Te das cuenta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice en Lucas 10:27. Pero cuando uno está consciente, cuando uno tiene a Cristo Jesús, esto cambia, porque realmente pone a través del Espíritu Santo a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. El pecado es una cosa tremenda. Vivimos en constante pecado. No hay uno que pueda decir, yo no peco. Eso es mentira. Y vemos reflejado simplemente también viendo los 10 mandamientos. El segundo mandamiento dice de la siguiente manera, no te harás ninguna imagen ni semejanza. No hagas un Dios ni con sus manos, no se haga un Dios ni con sus manos ni con su mente. Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así es el hombre.
Este es el hombre. Estás en este curso para que comprendas que todos realmente pecamos, querido hermano. Más adelante vamos a ver este concepto de la salvación de forma adecuada. Pero en este instante es necesario que entiendas estas malas noticias. Estas malas noticias se presenta de esta manera en que todos pecamos y merecemos un lugar que se llama infierno, porque no pertenecemos a la gloria de Dios. Este es el destino, el infierno. Continuamos viendo esta naturaleza de pecado. Entendamos esta parte de lo que es la amartía. Dice, a la luz de las Escrituras, a la luz de los 10 mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En vano quiere decir sin propósito y sin querer lograr nada. ¿Ya? Puede ser usar el nombre de Dios como una palabrota, que es una blasfemia. O puede ser simplemente usar el nombre de Dios ocasionalmente, sin querer lograr nada. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice Mateo 12:36. El día del juicio, hermanos, el día de la ira, va a llegar. Va a llegar en el día en el cual tú y yo y todo aquel ser humano va a ser resucitado y estaremos delante del Señor, delante de Dios, delante de Dios. Si ha tomado el nombre de Jehová, Dios en vano, usted es un blasfemo. Y eso es un pecado, querido hermano. Tú que estás en este momento acá, debes entender eso. Todos pecamos. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento dice, no matarás. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. No hurtarás, dice el octavo. El noveno dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo mandamiento dice, no codiciarás. Todos hemos pecado porque todos hemos violado la ley de Dios. Y esta ley de Dios, oh, no lo conozco, dirás. No, está escrito en el corazón del hombre. Está escrito aquí. Cada hombre tiene conciencia en cuanto hace el bien y el mal. Nadie le ha enseñado que no debe matar a este hombre. Nadie le ha enseñado que no debe matar. Pero él sabe que está mal. Él sabe que está mal hacer eso. Nadie le ha enseñado a este hombre que no debe codiciar a la mujer de su prójimo. Pero él sabe que está mal. Él tiene conciencia de eso. Porque Dios lo ha escrito en el corazón del hombre. Nuestra propia conciencia da testimonio que es esto cierto. La palabra conciencia quiere decir, aquí estamos en este lugar. La palabra conciencia quiere decir conciencia. Cada vez que pecamos, cada vez que violamos la ley moral de Dios que escribió en nuestros corazones, lo hacemos con ciencia, es decir, con conocimiento. Vamos a escribir aquí, cuando pecamos, lo hacemos con conocimiento. Sabemos lo que estamos haciendo. Ya, sabemos lo que estamos haciendo. Es por esto que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Es necesario entender, es cierto que tenemos un Dios de amor que ha dado en un amor eterno a su Hijo para salvación, pero debemos comprender que Dios también se aira y está airado con el hombre impío todos los días. El día de la ira de Dios llega.
Dios es juez justo. Debemos entender que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el limpio todos los días. Eso dice en Salmo 7:11. En Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Vamos en Romanos 2:5-6. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses 1:7-9? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué dice? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querido hermano, por el pecado el hombre tiene que morir. Y cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando de esa muerte eterna del infierno. Y más adelante vamos a hablar de lo que es del lago de fuego. Esto es tremendo. Si tú, querido hermano, hasta este punto no tienes conciencia de que ese pecado o no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, entiende que hay un destino. Es el infierno, el lago de fuego. Si tú estás en este momento acá por una obligación, por algún tipo de situación que no haya sido este verdadero evangelio, que es el arrepentimiento de pecados, entiéndeme que es posible que tú debas llegar al infierno. Ese sea tu destino. Pero dirás, oh, este hermano, ¿qué le pasa? No, yo te tengo que enseñar esta parte. Yo debo enseñarte. Debo hacerte comprender que por el pecado el hombre debe padecer. El pecado hace que el hombre muera, pero es esa muerte espiritual. ¿Por qué? Dice en Ezequiel 18:4, el profeta Ezequiel dice de la siguiente manera, por cada infracción de su ley, Dios exige la muerte. Es decir, la multa por haber violado la ley de Dios es la pena de muerte. Y dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es el resultado del pecado? ¿Qué ganamos pecando? Violando la ley de Dios, violando lo que el Señor nos manda. ¿Qué es lo que ganamos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, querido hermano. La paga del pecado es muerte. A este punto tenemos que entender, querido hermano, que todo hombre, que toda persona que nace tiene esa naturaleza de pecado. Y no sé si no se arrepiente, tiene que pagar, debe pagar. Hasta este punto, querido hermano, entendemos mucho de lo que es el pecado en el cual está presente todos los días en los hombres. Algo que debemos entender es esto. Después de la muerte, cada hombre será juzgado. Pero ¿cómo puede ser eso? Es cierto, después de la muerte, ya, cada hombre será juzgado. Estoy acá. Después de la muerte, cada hombre será juzgado. Veamos qué dice en Hebreos 9:27. Entienda que con solo una infracción de la ley, usted será hallado culpable. Y de la manera que está establecido para los hombres que murieran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero no entiendo. ¿Qué dice? Gálatas 3:10. Si no guarda toda la ley, siempre está condenado, es decir, bajo maldición.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Te explico. Si es que el Señor no llega a recogernos y lleguemos a morir en algún punto, ¿ya? Y llegamos a morir en algún punto, es decir, estemos en un cofre, ya, 3 metros bajo tierra, nuestra carne vuelve a lo que se lo comen los gusanitos, pero en algún punto dice, tú y yo vamos a resucitar, ¿ya? Aquí está todos los perversos cristianos, todos, toda la humanidad, ¿ya? Y vamos a estar parados delante de Dios. Para entender esto un poquito más, ve Apocalipsis y vas a comprender un poquito de lo que dice. En este punto, todo hombre será juzgado, todo por Dios. No le hago una imagen a Dios, en ninguna manera. Todo hombre será juzgado por Dios. Todo. Y este hombre en este pecado está condenado y está bajo maldición. Entienda que con solo una infracción de la ley usted será llamado culpable, querido hermano. Vamos a morir una vez, es cierto, pero en un punto nos vamos a parar delante de Dios. Seremos juzgados porque aquí es el juicio. Sin embargo, en esta mala noticia, porque es una mala noticia, esta es una mala noticia. En esta mala noticia hay una gran noticia. Eso se llama las buenas nuevas. Y en esas buenas nuevas entendemos que sin Jesús solo nos espera la muerte eterna. ¿Y cuáles son las nuevas? Jesús es las buenas nuevas. En esto entendemos que Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado, de mi pecado. Y esta parte es justamente lo que vamos a aprender en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Te espero. Soy Vidal Álvarez. Bendiciones.